Bienvenidos a la sesión 3 y hoy vamos a ver en nuestra narrativa lo que se genera en la narrativa bíblica, que también sigue siendo muy interesante y que vamos a darnos cuenta que vamos a extraer también cosas importantes. La sesión del día de hoy la titulé de esta manera y mi objetivo es que tú puedas saber a qué se refiere al final de esta sesión. Una clara distinción. Una clara distinción que vamos a ver en el capítulo que hoy nos toca desarrollar, que está en el libro de Jueces. ¿Qué capítulo nos toca? ¿Alguien sabe? 15. El 15, muy bien. Abre tu Biblia entonces en el libro de Jueces, capítulo 15. Jueces, capítulo 15. Es lo que hoy vamos a ver. Pero para poder entrar, a mí me llamó mucho la atención ciertos aspectos que quiero comenzar a introducir porque tiene que ver con el desarrollo de este capítulo. ¿Cuántos ya podemos decir hasta este momento tenemos claro hacia dónde se dirige nuestro personaje? Recuerda, hay que recapitular rápidamente lo que hemos visto en 2 capítulos del libro de Jueces. Primeramente, nuestro personaje no es un asunto fortuito, nace de una obra soberana de Dios y su nacimiento es un milagro. ¿Por qué? Porque su madre era estéril. Nace con una asignación. ¿Cuál era la asignación? Ser libertador de Israel, ¿verdad? Una asignación tremenda. En tiempos donde Israel está perdido, está totalmente desviado de la voluntad de Dios. Ha caído en un ciclo y no solamente en este tiempo. Años atrás, de hecho todo el periodo de los jueces es lo mismo. Como que sienten remordimiento, la opresión del enemigo, como que van y claman a Dios, ayúdanos, pero no se arrepienten y Dios en su infinita misericordia les levanta un juez. Bueno, Sansón es uno de estos jueces, pero vemos que la actitud no cambia y pese a que tiene una asignación, vemos, y lo vimos la semana pasada, nuestro personaje no obedece a Dios. Nuestro personaje no toma ni más mínima temor por un voto que tiene, que tiene que ver con un voto que fue asignado desde que Dios le dijo a sus padres, ¿verdad? Que ese hijo tenía que tener un voto ¿qué? Nazareo. ¿Y vemos que lo cumple? No, al contrario, lo vimos la semana pasada. Primeramente, caprichoso porque decide y como dicen, se emberrincha por elegir o por querer tomar una mujer que no es del pueblo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Y que eso hace pues que desobedezca totalmente ¿qué? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley estipulaba que no eso era permitido. No toma en cuenta ni siquiera la asignación de los votos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque una persona con el voto nazareno no podía tocar cadáver, ¿recuerdas? Y este hombre, ¿qué es lo que hizo la semana pasada? No solamente tocó, sino robó un panal de miel que tenía el cadáver que él mismo llevó. Y entonces aquí, no sé tú, yo empiezo a conflictuar y a mí me agrada conflictuar en el buen sentido porque Dios tiene grandes respuestas. Y te voy a decir muy honesto, este es Gabo conflictuando. Porque mira, para empezar yo veo, ya todos estos minutos que tomé para describir la desobediencia de nuestro personaje, no es un modelo a seguir, no es ni siquiera cercano a la voluntad de Dios, no. Pero aún así, ojo, y a pesar de, Dios lo usa. Hoy vamos a ver esa clara distinción. Para que nadie en este auditorio piense que una cosa es la aceptación y otra cosa es la aprobación. El día de hoy, tú y yo vamos a salir de este auditorio con una profunda enseñanza en nuestras vidas que nos va a dejar pauta para pensar que una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es estar bien delante de Dios. Y yo empecé a conflictuar pues, diciendo, a ver Señor, no se supone, a ver, esto es mi percepción, a ver, no sé si tú alguna vez lo has hecho
pero Sansón es un extraordinario ejemplo. Yo empecé a decirle, a ver, Señor, algo aquí no me cuadra, no cuadra en mi teología. A ver, porque para empezar, no los que son usados por Dios son las personas que deben de tener un buen testimonio, que deben tener obediencia a tu palabra para ser usados. No es el estado óptimo en el cual yo empecé a conflictuar. A ver, tú a lo mejor no te lo habías hecho. A ver, ¿cómo está eso? Porque mira, ¿a qué me refiero? Para poner una referencia, en el capítulo anterior, mira, vamos a hablar primeramente de cómo el Señor viene. Hay 3 apariciones en todo el pasaje de la historia de Sansón, de cómo el Señor viene. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez? Frente a un león. Esta fue la primera. En el instante dice el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Vino con poder sobre él y despedazó a las quijadas del león. Pero a ver. Pero antes de eso, para empezar, ¿dónde encontró el león? ¿Camino a dónde? A tierra enemiga. ¿Y a qué fue a meterse? Por ahí dicen ahí las narices, como dicen. ¿A qué fue a meter? ¿Para casarse con quién? O sea, ¿no está el contexto de desobediencia? Y a pesar de que está desobediente, este hombre va, es como si se fuera a un burdel o algo así. Y en el camino, el Espíritu del Señor viene con poder. ¡Wow! Y despedazó las quijadas. Ojo, no vas a ver un actuar poderoso de Sansón sin que el Espíritu del Señor esté sobre él. Ahí está la primera referencia. Pero posterior a esto, tú sabes, ya no tenemos que ir más a recordar, ya lo vimos la semana pasada, pero la segunda aparición de que el Espíritu del Señor viene lo vemos en el verso 19. ¿Te acuerdas? Ya después de todo el berrinche, la apuesta, ¿verdad? A ver si adivinan. Mira, este asunto, no adivinaron. Bueno, tuvo la mujer llegar a llorarle para que le dijera. Y bueno, los filisteos se salen con la suya. Se enoja, se pone airado y va y despedaza. Pero para poder matar a esos filisteos, nuevamente tuvo que tener la ayuda de Dios. Y vuelvo a repetirte, ¿y no está en un contexto de desobediencia? ¿Y no está totalmente ajeno a los planes de Dios? Y entonces dice, y el Espíritu del Señor vino otra vez, segunda vez. Vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres. Y vuelvo a conflictuar. Sí me estoy dando a entender en cuál es mi conflicto. Mi conflicto es cómo Dios puede usar a personas en pecado, en pocas palabras. ¿Cómo Dios puede incluso usar a alguien que no está haciendo lo correcto? Porque en mi teología personal, solamente para mí, o sea, yo pensaba que solo Dios puede usar a las personas buenas. Que solo Dios puede usar a los que... Eso yo lo digo porque para mí mi teología es la mejor, ¿eh? Para mí. Lo mismo puedes decir de ti, ¿eh? ¿Cierto o no? Hay un conflicto aquí. Conflicto personal. ¿Cómo Dios puede usar a alguien así? Y yo le pregunté. Y le he estado preguntando en todos estos días, mientras se elabora esta serie, mientras vamos reflexionando, orando. Yo oro mucho por cada serie. La verdad le pido al Señor que nos siga revelando, nos siga mostrando las sendas que esta congregación necesita. ¿Quieres saber la respuesta? ¿Quieres saber lo que Dios me respondió? Me dijo así, pues si te uso a ti, ¿alguien ya sabe? ¿Toink? ¿Qué quiero decir, familia? Esto, Dios obra por gracia. Alguien dele un aplauso fuerte a esa verdad. Y cuando, mira, y te voy a decir todo más lo que me mostró. Y cuando piensas que porque te digo algo, hay una tendencia como que espiritufláutica. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando empieces a medir tu espiritualidad
por todo lo bueno que haces. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no esté diciendo, entonces, no, yo no te vayas al extremo, porque la tendencia muchas veces, entonces vamos a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Si Sansón, entonces, ojo, de esto se trata esta ascensión, de una clara distinción. Y es lo que el objetivo. Cuando alguien es espiritufláutico empieza a atribuirse, pues porque yo oré mucho, porque yo pasé mucho tiempo estudiando, ¿no? Pues porque yo sirvo, yo hago TCD. Ahora, no descontextualices, todo eso está padrísimo y estamos en pro de hacerlo. Pero no quiere decir que porque hiciste eso, Dios te esté usando más o menos. Buenas noches, porque solo Dios usa vasijas imperfectas y lo usa para sus propósitos eternos. Por el amor a su nombre, por el amor que Él tiene a su pueblo, vemos a un hombre que deja mucho que desear, pero a fin de cuentas, pregunta, ¿cuál era el propósito? Acabar con los filisteos. Y vemos un hombre que sí, nomás no da una, pero en un ratito, ¿a cuántos echó? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Se está cumpliendo. Recuérdalo, el Dios que tenemos nos usa, no porque seamos buenos o malos o hagamos y sumemos obras. Dios nos usa porque Él es un Dios de gracia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Alguien necesita escuchar eso el día de hoy. Ahora, eso no quiere decir que el Señor está contento diciendo, Sansón, bravo, vas muy bien. Una cosa es la aceptación, otra cosa es la aprobación. Y esto es ¿cuántos conocen la historia de todo este pasaje? Todo el desenlace del capítulo que vamos a ver la próxima semana 16. Ojo, voy a decirlo así, porque esto, 6, versículo 6, que el Espíritu del Señor vino, Sansón está, sí, mira, Dios me usa, yo creo que sonreía. Y después, versículo 19, y sonreía. ¿Sabes a qué yo llamo esto? Juegas con fuego. Y el que juega, el que me decía mi mamá, ¿verdad? Y el que juega con fuego, aguas. Porque Dios no es un Dios permisivo. Bórralo si estabas pensando que eso estábamos llegando. No, para nada. Dios desaprueba, está desobedeciendo, está infringiendo los estatutos, está ofendiendo a Dios con su propio estilo de vida. Ojo, pero Dios está incluso, voy a decirlo así, soportándolo por el amor y la misericordia que tiene el pueblo. Pero ¿qué crees? Si tú conoces el desenlace, va a haber otra aparición y sí, la vamos a ver, ¿sí? En esta sesión viene la tercera aparición. Pero va a haber una cuarta que Sansón va a querer. Otra vez, casi, vengan a mí el Espíritu del Señor. ¿Y qué crees? Porque con Dios no jugamos. ¡Ah! Se acabó. ¿Cuántos saben que Dios, de la misma manera que Sansón muestra una irreverencia por todo lo que Dios es, este mundo también lo está haciendo? Y una sociedad que piensa que aquí no rompo ni un plato porque no me pasa nada, no quiere decir que Dios esté, mira, sonriendo con tu estilo de vida. ¡No! ¿Cuántos saben que es la misericordia, la gracia, el favor que Dios tiene, su plan perfecto, que nos está, ¿qué? Nos está teniendo paciencia. ¿Para qué? Para que volvamos en sí. Porque va a haber un momento en que ya no va a haber la oportunidad que tuvo Sansón. Y es lo peor que puede pasar, familia. Así que, ¿vamos bien? Ahora, en esta parte viene el siguiente desarrollo del carácter de un hombre que ni tantito se acerca al líder ideal, ¿verdad? Ni tantito. Pero recuérdalo, es un claro retrato de cómo está el pueblo. Sansón en este momento solo retrata al Israel que se ha desviado, que es corrupto, que no es entendido, que no está tomando en cuenta a Dios.
Pero Dios quiere liberarlos. ¿De qué? De la opresión de un pueblo enemigo que los lleva por años hostigando y haciendo minar a todo. Y el día de hoy entonces vamos a entrar a este capítulo 15. ¿Ya tienes tu Biblia en Jueces capítulo 15? Vamos a empezar a leer y vamos a ir percibiendo entonces estos versículos de esta historia que también, recuerda, nos va a llevar a un punto. ¿Cuál es esa gran distinción? Vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a ir ahí comentando verso a verso. Mira, sigue la narrativa. ¿Dónde nos quedamos? Recuérdalo. Sansón se emberrinchó, es la palabra que más creo es adecuada. ¿Por qué? Porque se enojó porque le dijo su esposa, porque se consumió el matrimonio, hay que decirlo. Consumó, perdón, el matrimonio, hay que decirlo. Pero ahora vemos que el que tomó el matrimonio, por la costumbre, ¿quién fue? El padrino. ¿Por qué? Porque él se fue. Bueno, ¿qué crees? Como todo niño caprichoso, otra vez regreso. ¿Sí? No, imagínate a Sansón ahí regresando, ¿sí? Que dice mi mamá que siempre no. ¿O le estoy exagerando? ¿Verdad que no? ¿O no revela el carácter de ese hombre? Que era en lo natural fuerte, pero era demasiado débil de carácter. ¿Cómo se llama esta serie? El eslogan de esta serie. Débiles. Y es lo que estamos resaltando. Que Sansón es la clara ejemplificación que tenemos que ser todo lo contrario. Fuertes en carácter y débiles aun la dependencia de Dios para llegar a ser fuertes, como Él nos llama. Más tarde, versículo 1, durante la cosecha de trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer. ¿A cuál? A la que había abandonado prácticamente, a la que dejó con el compadre, por así decirlo. La que culturalmente, ¿verdad? El compadre tomó, se quedó, ¿verdad? Esto era muy cultural. Esto de llevar el cabrito como regalo era parte también de un asunto cultural, ¿eh? Por ejemplo, si tú vas a Génesis, tómalo como referencia solamente. Génesis 38:17, solo tómalo ahí en casa, tú vas y lo checas. Vemos también que fue el mismo regalo que Judá dio o exigió, que Tamar exigió a Judá para tener intimidad con Judá. Antes de tener intimidad era un presente el tener ¿qué? El cabrito. Entonces, lo que está diciendo el autor, que nos está revelando, es para que lo entendamos. ¿Qué es lo que quería Sansón? Quería tener sexo. Como dijo, bueno, pues yo creo que un día despertó, que ya estoy casado, pues voy a tener, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Un cabrito, ahí voy, ¿no? Bien campante. De regalo a su mujer, pero ¿qué crees? Ahí viene la parte. Dice, y dijo, voy al cuarto de mi esposa. Yo me imagino así con toda propiedad, ¿verdad? Diciendo, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Ahí está. Pero el padre de la mujer, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? O sea, a ver, te fuiste, dejaste aquí al compadre, bueno, y ahora ya vienes, ¿no? Ya como que aquí no pasó nada. Vamos a ver lo que sigue. Versículo 2. Y el padre le explica. En verdad creí que la odiabas, ¿no? Por la actitud que tomó, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo podría interpretar de esa forma. O sea, la actitud que tomó Sansón fue, pues, la repudias, ¿sí? En verdad creí que la odiabas, así que la entregué en matrimonio a tu padrino de boda. Que como te lo dije la semana pasada, eso era ¿qué? Lo que se hacía en esos tiempos. ¿Ok? Bueno.
Pero el papá, yo creo que también en la intención de ver a que la fama que este hombre tenía, ya la fuerza que este hombre tenía, ¿de dónde crees que viene la frase, ponte a Sansón? ¿Por qué te pones a Sansón a las patadas? Pues por el suegro, este es el suegro, parece que, ¿no? Ojo, le dice, pero mira, su hermana, o sea, su hija menor, dice, su hermana menor es más hermosa todavía. Cásate con ella en su lugar. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí, ahí, verdad? De la otra oportunidad. Bueno, versículo 3. Sansón dijo, esta vez no podrán culparme de todo lo que haré a ustedes, filisteos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué está tratando de responderle? No. Yo quiero ¿qué? A la otra. O sea, hay una indignación todavía de nuestro personaje. Todavía muestra una actitud en la cual, ¿verdad?, no quiere. Entonces, fíjate lo que pasa. Versículo 4. Entonces salió y atrapó 300 zorras. O sea, primeramente trata de darte un poquito la oportunidad de echar tu imaginación a volar. ¿Sí? Yo no puedo ni siquiera agarrarle la cola a un perro. ¿De verdad? ¿O tú sí lo puedes? ¿Sí? Imagina. Ahora, mira. Obviamente, para empezar, esto es un asunto. O sea, trata de atrapar tan solo a 2. Ahora imagínate 300. Bueno, aquí hay un dato que me pareció más probable, más sencillo. Mira. Porque yo sé que imaginamos, escuchamos zorras, la traducción, recuerda que muchas veces las traducciones no estoy diciendo que sean incorrectas, pero es lo más cercano, lo más equivalente posible a lo que son los vocablos hebreos. Por ejemplo, tan solo en esta palabra hebrea, que se traduce como zorra, es la palabra hebrea shuhal. Y el shuhal era obviamente un nombre de un animal en toda la región de Palestina que era muy común. Para empezar, ahora ya dices, bueno, 300 zorras era muy común, o sea, había tantas, sí, había tantas en esta región de Palestina, pero lo que más posiblemente no sería tanto una zorra, ¿sí?, sino chacales. Porque los chacales, y tanto chacales y zorras en el hebreo es el mismo, digamos, vocablo que se utiliza para hablar de ellos. Y lo más sensato era esto, que serían chacales, ya que estos, vuelvo a repetirte, eran más comunes, tenían una apariencia más similar a la de una zorra, ¿sí? Y también eran, a diferencia, por eso esta es la propuesta, a diferencia de la zorra que son, o los zorros que son animales muy solitarios, los chacales prácticamente viajaban en grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pudo facilitar atrapar 300 zorras, mejor dicho, chacales, era porque eran muy comunes en esa región, y 2, porque andaban en manada. ¿Sí? Y otro dato también interesante de los chacales. Bueno, que también las zorras, pero sobre todo los chacales eran animales que tienen colas largas. Obviamente entonces ya entiendes por qué les ató las colas. ¿Por qué les ató las colas? Porque sus colas eran ¿qué? Largas. Les ató de las colas por parejas y amarró una antorcha a cada par de colas. Imagínate, Chano, imagínate tu imaginación. ¿Te imaginas este evento? ¿Sí? Ahí viene una manada de chacales, ya a ver, ahora empieza, ¿no? Órale, 300. O sea, recuérdalo, Sansón toma esta decisión por precedido de ¿qué? De que no le pareció ¿qué? El ofrecimiento de su suegro. Volvemos a hablar, un líder sin carácter, un hombre
impulsivo, gobernado por sus deseos. Y ahí les va, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Versículo 5. Después encendió las antorchas, imagínate, y soltó a las zorras para que corrieran. ¿Te imaginas? Ahí van todos. ¿Qué es lo que está pasando? Está causando un incendio. Para que corrieran por los campos de grano. Imagínate. ¿Alguien ha estado en un campo de así, de estos de... Sí, bueno, a mí una vez hasta me regañaron, ¿verdad? Porque pisé donde no tenía que pisar. ¿Tú estás pisando la cosa? Y yo, perdón, disculpe. Imagínate, estamos hablando de toda la cosecha. Estamos hablando de algo que es importantísimo, que aún en la guerra, en las estrategias militares, ¿sabías? Donde, por ejemplo, escuchaba un poquito de lo que fue o lo que sigue siendo la guerra Ucrania-Rusia. ¿Sabes hasta dónde le están pegando o dónde están dirigiendo? A los campos. ¿Por qué? Porque puedes matarlos de hambre si no tienen cosecha. ¿Qué comen si no hay fruto del campo? O sea, lo que estamos viendo es una decisión astuta que va con toda la intención de ¿qué? De causar daño al enemigo. Ahora, volvemos. No dejamos a un lado el carácter de nuestro líder, de nuestro juez que estamos estudiando, pero los propósitos de Dios se siguen cumpliendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está atacando, claro, con unas motivaciones totalmente equivocadas, pero a fin de cuentas está atacando ¿a quién? Al pueblo de los filisteos. Bueno, dice el relato, seguimos. Para que corrieran en los campos de grano de los filisteos. Así les quemó, ¿qué dice? Todo el grano. ¡Qué barbaridad! Hasta reducirlo a cenizas. Bueno, para que tengamos en cuenta la gravedad, el autor el autor de Jueces nos dice que hasta las gavillas y el grano. ¿Alguien sabe a lo que se está refiriendo eso? ¿Qué son las gavillas y el grano sin cortar? ¿Qué? No les estoy entendiendo, pero bueno. Exactamente, hasta lo que podría ser su almacén. ¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas? ¿Y qué quedó de la cosecha? Ahora, para 300 zorras, imagínate los campos, la extensión territorial. Si una sola puede ser, imagínate el daño que puede ser. Una antorcha prendida, ir incendiando los campos. Ahora imagínate 300. Bueno, también, ¿qué dice? Destruyó los viñedos y los olivares. Y en una cultura donde su principal fruto de la vid, ¿cuál es? ¿Qué representa eso? Dejarlos sin qué, sin tomar, sin beber. ¿Cómo crees que estaban los filisteos? ¿Estás echando a volar tu imaginación? Bien, versículo 6. ¿Quién hizo esto? Preguntaron los filisteos. ¿Dónde está? No. ¿Quién es el responsable de esto? Ahora, ¿cuántos pueden decir? Sí, bien, porque a fin de cuentas, ¿qué? Le están pegando al enemigo, ¿sí o no? Al enemigo de Israel. Sí. Y ahora vienen los filisteos con la venganza. Sansón respondieron. Yo no sé si, ¿te acuerdas Sansón, hijo del sol o hijo de qué? Hijo pequeño sol. ¿Te acuerdas? Es el nombre de Sansón. Yo creo que se vería mejor en lugar de Sansón, Sonsón. ¿A poco no?
porque era más Sansón, respondieron. Él es el responsable. Porque su suegro Timant entregó a su esposa en matrimonio al que fue el padrino de su boda. Ándale, ahí está. Como te lo dije, no le pareció. Entonces los filisteos fueron a buscar a la mujer y a su padre. Y sí, esto es literal, esto no es alegórico. Esto fue literal. ¿Qué les hicieron? Los quemaron vivos. Bueno, a lo mejor algunos... Bueno, los filisteos eran muy caracterizados precisamente por sus agresiones salvajes. Eran muy conocidos, muy famosos por hacer muy soeces. Te he hablado, ¿no? Que uno de los hallazgos históricos que se ha tenido es que se pudieron percibir hasta este momento lo que fue piel humana. ¿Por qué? Porque lo que hacían era desprenderles las pieles a sus víctimas. Bueno, yo ya no quiero que sueñes pesadillas esta noche. Ahí lo voy a dejar. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo hasta dónde va el desarrollo de esta historia? Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que un caos se tapa con otro caos? ¿Tú crees que algo mal encausado va a tener un buen final? ¿Tú crees que una cuestión que empezó mal por arte de magia va a cambiar? No. Y lo que estamos viendo solamente es una sumatoria de cosas que se hicieron mal, que por consecuencia tendrán malas repercusiones, y todo esto mal y mal y mal, y hasta estamos llegando ahora ya pues a algo tan tremendo como quemar vivo al suegro y a la esposa. ¿Vamos bien? Versículo 7. Sansón yo creo que se enteró, obviamente, y ahora responde Sansón. Por esto que hicieron, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que quemaron vivos a quién? A su suegro y a su esposa. Y ahora es viudo, ya no tiene suegro. Yo no entiendo por qué no quemaron a la suegra. Estoy bromeando. No aparece la suegra, ¿verdad? Ok. Bueno. Juró Sansón: no descansaré. ¿Hasta qué? Hasta vengarme de ustedes. Otra vez. Puras cosas malas. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Vamos a verlo. Luego atacó a los filisteos. Mira, me encanta esto porque aquí la ventaja de predicar en equivalencia dinámica es que tenemos ya claro esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú vas a Reina Valera, este mismo versículo, el versículo 8, lo traduce de esta forma, ¿no? Los hirió cadera y muslo. Cuando tú vas eso en una equivalencia así, dices que cadera y muslo y empieza a volar la imaginación. Pues que son pollos o que como cadera y muslo. Bueno, esa era una expresión, fíjate. Qué bendición, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es una bendición tener un acercamiento con una equivalencia en nuestro lenguaje contemporáneo? Porque precisamente cadera y muslo era una expresión de una batalla violenta, de un choque, digamos, con ganas, como decimos, ¿no? De esos. Y cuando hacía eso, se le llamaba la expresión cadera y muslo. ¿Sí? ¿Sí lo estás viendo a los que tienen Reina Valera? ¿Ya se dieron cuenta? Ok. Ahora, ¿cómo se podía traducir eso? Ahí lo tienes. Los atacó a los filisteos como cadera y muslo. ¿Qué sería? Llenos ¿de qué?
de furia y mató a muchos de ellos. De hecho, estuve leyendo varios de las traducciones de este solo versículo. Algunos sugieren que lo que más cercano posiblemente al texto original es: golpeó a muchos, incluso les causó la muerte. O sea, la intención como tal no era matarlos, pero en su furia, de esas palizas que hoy en día, qué triste se ve que son desafortunadas, ¿verdad? Cuando una persona golpea a uno de esos videos que son virales, ¿verdad? Pues que se le salió de control y terminaron matándolo. Pues así Sansón golpeó a muchos de estos filisteos y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir. ¿Por qué se fue a una cueva? Porque sabía la gravedad de ¿qué? Del pueblo, o sea, el enemigo. ¿Qué crees que se iba a quedar con los brazos cruzados? Y se fue a vivir en una cueva en la roca de Etam. ¿Vamos bien? Todo eso vamos a llegar ahora. ¿Por qué? Bueno, vamos a llegar a un punto. Versículo siguiente, verso 9. En represalia, los filisteos armaron su campamento en Judá. Es decir, vámonos contra todo. ¿Contra quién? ¿De dónde era Sansón? Era israelí. Y entonces se van a Judá, que era la capital del pueblo de Israel, y se van hacia allá. Es decir, cualquiera que podría decir: oye, ¿qué nos estás haciendo? Como dirían por ahí, ¿estás viendo que las cosas están que arden? ¿O no? Bueno, ya iba a decir otra expresión más coloquial, pero sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Ok. Van al campamento de Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Lehi. ¿Qué quiere decir? Están, como dirían, pisándole los talones. Recuérdalo. Israel sigue siendo oprimido por los filisteos. Israel sigue estando sometido. Israel sigue en este conflicto que lleva años. Y ahora tienen el enemigo en casa. ¿Te imaginas? Y todo porque su libertador. ¿Recuerdas que Dios les dio a Sansón como qué? Como un juez, como alguien que iba a traer. ¿Te acuerdas que la palabra hasta la subrayamos en una sesión? Dijimos, el que iba a comenzar ¿qué? La libertad. ¿De quién? De Israel. Y parece que su juez, en lugar de darle libertad, ahora les trae el enemigo en la casa. Es decir, dirían aquí en México, picó el avispero y se echó a correr. Y ahí háganse bolas. Valiente juez, ¿o no? Valiente libertador. Pregunta, ¿hasta este momento Sansón ha actuado por voluntad de Dios, por obediencia a Dios? No. Absolutamente no. Por caprichos, por venganza, por emociones mal encausadas en su vida, solamente. Pero no vemos que ni en el más mínimo se acerque tantito a decir: lo hago porque tengo una asignación. Hasta este momento, ¿has visto que Sansón, por ejemplo, se ha acercado a Dios? ¿Ha levantado su clamor a Dios? O sea, más que nazareo, parece más filisteo, ¿a poco no? Incircunciso. No, y Sansón sí tenía era voto nazareo, imagínate. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta narrativa. Versículo 10. Entonces, imagínate, los hombres de Judá le preguntaron a los filisteos. Imagínate, ya los tienen ahí a las afueras de sus casas, por así llamarlo, y les preguntan: ¿por qué nos atacan? Y los filisteos contestan: vinimos
para capturar a Sansón, y a vengarnos por lo que nos hizo. Claro, pregunté, ¿cómo no? ¿Cierto? Nada más acabó con sus campos, con sus viñedos, con su almacén. Mató, ya desde la boda, ¿verdad? Mató a 30 y ahora a otros les dio una paliza y sigue haciendo de las suyas. ¿Y cómo no van a estar indignados? Estamos hablando del malo, recuerda, el malo, sí, es el malo. Pero el malo quiere ahora venganza. Y no va a saciar hasta conseguirla. Versículo 11. Entonces, miren nada más. ¿Se necesitaban cuántos? 3,000 hombres de Judá. Ahora, esto muchos comentaristas dicen que más o menos es respuesta de la proporción de lo que de los que vinieron. Por así decirlo, nada más era un comité que dijo, bueno, pues vamos a ponernos, oye, pero este Sansón, ¿no? Y nos vamos a poner a Sansón a las patadas, no, pues vamos 3,000. Pero imagínate cuántos filisteos eran. Para que 3,000 hicieran lo que vamos a leer. 3,000 hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón. ¿Dónde estaba Sansón? En la cueva. Dentro de la cueva, en la roca de Tami, le dijeron, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? Pues, ¿dónde está tu entendimiento? Diría mi abuelita, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Qué nos estás haciendo? Le dice estos hombres de Judá. Tú eres el libertador para empezar. Y tú estás trayendo el gato a la ratonera. Dios mío. ¿Qué dice? Pero Sansón les contestó, yo solo les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí, como buen hombre sin carácter. Como un niño, no hombre, un niño. Un niño que dice como que se imagina tanto a Sansón como aquel que le quitaron su paleta y está haciendo berrinche. Y ahí fue a quitar su paleta y otra vez y le hace ¡pum! ¡Fuchi! Así es nuestro personaje. Vamos a ver lo que viene a continuación. Ojo, recuérdalo. Pregunta, familia, hasta este momento, ¿los planes de Dios se están haciendo? ¿Sí o no? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no? Bueno, hay que ver la realidad. Pues aunque tú digas que sí o que no, lo quiero decirte que ya los filisteos están minados su cultivo, están minados sus viñedos, ha matado a varios. Claro que se está cumpliendo, claro que no con las motivaciones correctas, pero recuérdalo, Dios usa por gracia, porque sus propósitos y sus planes se cumplan. ¿Vamos bien? Verso 12. Pero los hombres de Judá le dijeron, vinimos para amarrarte y entregarte a los filisteos. Está bien, les dijo Sansón. Pero prométanme que no me matarán a ustedes. ¿Por qué? Pues yo creo que vio 3,000, ¿sí? Y yo digo, bueno, pues como que 3,000 versus 1, pues sí me van a ganar, ¿no? Pero prométanme que no me van a matar a ustedes. Ok, nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos. ¿Ok? Respondieron ellos. No te mataremos. Así que lo amarraron con 2 sogas nuevas y lo secaron, y lo sacaron de la roca. Ahora hay que decir este dato importantísimo. 2 sogas nuevas es lo más, digamos, fuerte que en ese tiempo era la referencia que se tenía. Porque como hasta el día de hoy, aunque esto ha cambiado por los materiales de las sogas hasta el día de hoy, pero algo, ¿cuántos saben que por simple y sencillamente que es nuevo, tiene mayor durabilidad que algo que ya está, como dicen, ya está betabel, ¿no? Ya está usadito, ¿no? Ok, bueno.
Está haciendo referencia al autor que era lo que humanamente nadie se podría soltar. Una soga nueva. Pero no solo con una, lo amarraron. ¿Con cuántas? O sea, el impedimento estaba elevado a la 10ª potencia. Bueno, imagínate, ya lo van sacando. Ahí va Sansón amarradito, ¿no? Aquí les traemos ya el regalo. Ok, versículo 14. Cuando Sansón llegó a Lehi, los filisteos salieron gritando del triunfo. Yo creo que dijeron, ya aquí, ya, ahorita nos los vamos a... Tenemos ya el que nos hizo todo esto, ¿no? Ya cantando, yo creo que de alegría, ¿no? Sin embargo, atención. Aquí está la tercera, di conmigo, y última. Y última vez que el Señor va a venir sobre nuestro personaje. Porque sí, esto volvemos al punto, el contexto es caos, malo, malo. Pero Dios tiene un colmo, familia, grábate eso. Esto me recuerda a la generación de Noé. ¿Cómo era la generación de Noé? Mala, perversa. Esto me recuerda a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? Y ambos ejemplos que te estoy poniendo, Dios llegó a su colmo. Hay un colmo, no interpretemos que Dios se aprueba de esto. Y llegó el colmo en la generación de Noé, ¿y qué pasó? Y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Barrió. Y vino en Sodoma y Gomorra, ¿y qué pasó? Ahora ya no con agua, ¿ahora con qué? Con fuego. Porque Dios tiene un colmo. Que sí es lento para la ira, eso es otra cosa. Pero que no va a dejar sin castigo. O sea, al final, familia, que lo que estás tratando de decir es que nadie se sale con la suya delante de Dios. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder. Nuevamente, ¿cuál es la tercera vez y última? De otra manera no podría. Por eso este es énfasis que tenemos que verlo. Por eso la intención de hablar de las 2 sogas nuevas. Porque nadie, por muy fuerte que pueda ser, podría romper esas sogas nuevas. O sea, hay que entender eso. Sansón pudo romper estas 2 sogas nuevas. ¿Con la qué? Con la intervención ¿de quién? De Dios. Al igual que pudo matar al león y al igual que pudo matar a 30 filisteos. Rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas. Lino quemado era lo más, digamos, noble, el material más sencillo, lo que prácticamente se desbarata fácil, hasta un niño podía romper un trazo de lino, y más si está quemado, es decir, lo hizo con una facilidad ¿qué? Sobrenatural. Y cayeron de las muñecas. Ahora, versículo 15. Luego Sansón encontró, ¿qué? La quijada de un burro recién matado. Otra vez, voto nazareo. Voto nazareo te prohíbe ¿qué? ¿Tocar qué? Y ya vemos que a este punto que Sansón le está valiendo, como dicen, ya no está tomando, ni siquiera vemos un temor, ¿no? Toma la quijada de un burro recién matado, la levantó y lo usó para matar ¿a cuántos? ¿A cuántos? A 1000.
Y aquí casi es inevitable recordar un chiste. Ay, tú sabes que no, para los chistes no, yo no soy bueno. Pero recuerdo que un chiste muy de esos viejitos decía, ¿no? Que si te imaginas, si Sansón pudo matar con la quijada de un burro, imagínate lo que puede hacer con el burro completo. Bueno, lo usó para matar 1000 filisteos. Y después dijo, ahora sí, créditos. ¿Para quién son los créditos? Ahora, realmente, ¿para quién deberían ser los créditos? ¿Quién eso hizo posible? ¿Y no se parece un poco a nosotros? Ups. Que atribuimos cosas que solo pudimos hacer por la gracia de Dios. Otra vez, ¿verdad? Todos somos Sansón. Él se atribuye con la quijada de un burro. Los he apilado en montones. De hecho, veía varios comentarios acerca de esto. Esta expresión de montones es hacer un escarnio, una burla. O sea, Sansón no solamente se está vanagloriando, se está burlando. Los he apilado en montones, con la quijada de un burro, vuelve a decir, he matado a 1000 hombres. Yo creo que Dios diría, bueno, el burro no es, para empezar creo que el burro es Sansón, ¿o no? Y el quien realmente hizo la obra, ¿quién fue? Dios. ¿Por qué? Porque sus planes son perfectos. Y con un hombre totalmente direccionado a desobedecer, Dios está minando al enemigo. Ahora están 1000 fuera de combate. Versículo, bueno, esta es como te he traído, ¿verdad? Representaciones, pinturas que hacen los artistas. Te he traído de algunos eventos en la vida de Sansón. Aquí tienes que lo pintaron en el ¿qué? En el sentido de la imaginación, cercano, sí, probablemente. Es más o menos la vestimenta de un voto nazareo. Ahí está más o menos la evidencia de lo que sería la quijada de un asno, ¿sí? Y yo creo que así, mira, los montones de hombres que este hombre ha asesinado. Bueno, seguimos, versículo 17. Cuando acabó de ¿qué? Claro que se estaba jactando. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar le llamó colina de la quijada. Eso es lo que ves en la Reina Valera, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Colina de la quijada. Era muy común en esos tiempos, ¿verdad? Por eso cada vez que había una victoria y un evento, en el pueblo judío se señalaba ese evento en ese territorio, ¿sí? Así hay muchos en los lugares, o sea, aún la geografía bíblica juega un papel importante dentro de los eventos y los planes de Dios. A mí me llama mucho la atención todo eso, pero bueno. Versículo 18. Después Sansón tuvo mucha sed, claro, ¿te imaginas? 1000 hombres, ¿no? Usted dice, yo camino 3 cuadras y ya estoy sofocándome. Ahora el trabajo, ¿de qué? ¿Y qué le pasó? ¿Tuvo qué? Mucha sed. Y clamó al Señor, has logrado esta gran victoria. Bueno, hay que tomarlo en cuenta, porque hasta este momento, Sansón se acuerda de que está Dios. Qué raro, ¿verdad? Que a veces las situaciones más difíciles de nuestra vida, cuando ya sentimos el agua hasta el cuello, ahora sí. Me acuerdo que estaba Dios. Se los he dicho muchas veces, familia. La única vez
que he visto este auditorio abarrotado fue precisamente con el contexto del simulacro que que hicimos en el 2017. Familia, seamos honestos. A veces solamente cuando la presión nos llega hasta ahora sí nos acordamos. Mientras tanto, una vida tal vez ajena a Dios, desobediente, como Sansón, vuelvo a repetir, todos somos Sansón. Dice, ¿y qué es la oración de que hace Sansón? Has logrado esta gran victoria. Ahora sí ya, primero se jacta, ¿no? Y ahora ya le di así como para qué. A ver. Has logrado esta gran victoria. Yo creo que hay una falsedad, ¿verdad? Por medio de la fuerza de tu siervo. Ya, aquí mira, ya ahora se pone siervo, ¿verdad? Aunque nunca peló el voto nazareo, ¿verdad? Se hizo una vida desenfrenada, pero ahora sí ya es el siervo. Qué conveniente nos ponemos, ¿verdad? Cuando queremos que Dios obre a nuestro favor. No, mira, familia, estamos hablando cosas serias. No es el mismo clamor de decir, cuando pensabas que no y después que estás lleno de cáncer, ahora sí a clamar, ¿verdad? ¿Y por qué no clamábamos antes? ¿Cómo somos? Sansón, buenas noches. Y ahora dice la pregunta, ¿tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos? Drama añadido de un hombre que en realidad no quiere la intervención de Dios. No es una oración de fe, no es una oración temerosa, no es una oración conveniente, voy a decirlo así, no es una oración ortodoxa, es una oración total y absolutamente manipuladora. Pregunta, ¿cómo son tus oraciones, querida familia? ¿Detrás realmente de tus oraciones está un deseo por agradarle a Dios, de someterse a su voluntad? ¿O tal vez son un poco parecidas a las de Sansón? Y eso que yo te sirvo y voy a la iglesia y los miércoles de serio nunca falto. Y mira. Y es que hasta diezmo, ¿no? Y yo creo que Dios, no, perdóneme. Ahorita le voy y le contesto, ¿no? ¿Cómo somos? Yo solo veo un gran Dios en toda la historia, lleno de gracia, de misericordia, de favor. Me abruma, voy a decirlo así, esa palabra, ver cómo es nuestro Dios y cómo somos nosotros. Tan tendenciosos, tan egoístas, perdón la expresión, yo sí me reconozco de esa forma. Que solo vemos lo que nos conviene, lo que queremos, que como decimos, torcerse el brazo para que se haga nuestra forma. Y si no, cuidadito, porque... Versículo 19, bueno, aquí, atención. Es lo mismo que aquí pongo, es lo que hasta el día de hoy percibo. Sansón es una clara representación de que está usando la fuerza a Dios, qué terrible verbo, para Dios. Porque Dios no se usa a Dios se le sirve. ¿Y por qué, voy a decirlo así, detesto ciertas enseñanzas de por ejemplo, teología de la prosperidad? Es esa, que Dios está para que te sirva. Herejía tremenda. Dios está para que te hagas rico. Dios está para que te sane. Dios está para prosperarte, bendecirte y que estés en victoria.
¿Perdón? No. Tú y yo nos sometemos a Dios. Tú y yo le servimos. Tú y yo somos los que sirven a un rey extraordinario y no viceversa. Sansón solo está usando la fuerza de Dios. Y nueva pregunta. ¿Y no con el don que Dios te ha dado, tal vez tú estás haciendo lo mismo? Tal vez solamente estás usando el don de Dios para tus propósitos. Egoístas tal vez. Y no para su gloria. Hay una línea tan delgada. Sansón solo usa la fuerza de Dios, pero Sansón no está dependiendo de Dios. Ahí está la clara distinción, que ahora los próximos versículos lo voy a ir resumiendo, porque estamos acercándonos al punto. Todo este capítulo es una extraordinaria reflexión para llevarnos a un punto, que tú y yo comprendamos qué son los dones y qué es el fruto. ¿Qué es lo que Dios desea en la vida de un creyente para ser un obrero aprobado? ¿Y qué son los regalos que no hiciste nada para merecerlos? El gran conflicto es que confundimos los rubros y asociamos que porque soy usado, eso significa que Dios aprueba. Pues te tengo noticias. Para eso está Sansón. Para recordarnos que Dios usa por gracia para que sus propósitos se cumplan y que Sansón tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Amén. Estamos ya en el desenlace de esta historia, pero no en el desenlace de nuestra enseñanza del día de hoy. Todavía me falta media hora, así que... Entonces Dios hizo gracia. ¿Lo percibes o no? ¿Misericordia? ¿Lo merecía? No. Ahí está la respuesta que Dios me dijo. Pues si te uso a ti, no, porque pues, por gracia. Así como cada uno de nosotros estamos aquí por gracia. Y esta obra es una obra de gracia. No porque seamos los muy como aquí ya no la sabemos. O ese es el riesgo. Y yo le pido al Señor que nunca nuestro corazón se llene, porque si Dios, te lo he dicho, te voy a decir, les he abierto mi corazón, algo que sí me da miedo, y aunque parece contradictorio, pero me espanta, que tengamos éxito, naturalmente hablando. ¿Cómo? Sí, porque el éxito ha alejado a muchos históricamente de la voluntad de Dios. Porque, ¿qué es? Como Sansón, yo maté a 1000. Es una trampa. Y en tu vida también medítalo y reflexiónalo. ¿Por qué las personas más adineradas, de verdad, está comprobado? Recuerdo que hace tiempo haciendo así, no en un estudio minucioso, pero analizamos la lista de la revista Forbes. Ahí están ¿quién? Los hombres más ricos en su escala. Yo recuerdo que en ese momento fue de México. Y empezamos a verlos así entre amigos. A ver, sí, dueño de no sé qué. Ajá. ¿Qué religión tiene? Nada. Se considera ateo. El otro, nada. Siguiente. Uno que otro ya sabes, la religión popular, pero qué curioso. ¿Tú crees que eso es casualidad? No, porque ahora sirven a un Dios falso llamado materialismo. Eso es lo que yo quiero tratar de hacerte ver, amada familia. Que lo único que nos seguirá sosteniendo en la vida de nosotros es que nos mantengamos dependiendo a Dios todos los días, recibiendo su gracia, que no merecemos, pero que Él nos los otorga. Dios hizo que brotara agua. Me encantan los detalles, porque los detalles tienen que ver. De manera que abundante. ¿Cuántos saben que si Dios va a dar algo, lo va a dar? No a cuentagotas. ¿Quieres agua?
ahí te va agua. Y a chorros. Cuando el pueblo de Israel, ¿te acuerdas en el desierto? ¡Ay! ¿Qué andas? ¿Quieres maná? No, órale. Pues ahora sí, y hasta por las narices. Así dice la Escritura. Órale. Porque, familia, ver la gracia de Dios haciéndonos aún evidenciar nuestras faltas. No sé qué cosa tan más dura nos podría ver que su gracia nos abrume diciendo, no soy merecedor de esto y me lo está dando. ¿Te ha pasado? Lo que la Escritura dice, ascuas de fuego. Que fuiste malo, hiciste cosas negativas y aún así te premia. Dices, ascuas de fuego. Para que eso cause vergüenza tu mal accionar. Bueno, yo creo que un ascua de fuego aquí fue que Dios hizo brotar agua a chorros de un hoyo en el suelo. ¡Del suelo! Ese es el carácter de nuestro Dios. ¿Y Sansón qué pasó? Se reanimó al beber, luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, porque como te dije, todo evento se referenciaba con un nombre, otorgándole un nombre que significaba el acontecimiento, el cual todavía se encuentra en ley hasta el día de hoy. Terminamos el relato bíblico, mas no la sesión. Sansón fue juez de Israel. ¿Por cuántos más años? 20 años. Y durante el tiempo en que los filisteos... ¿Qué nos dice hasta este momento el autor? La historia ahí no termina. Siguen siendo Israel esclavos. El libertador que Dios asignó no lo está haciendo de forma correcta. ¿Cómo se llama esta sesión? ¿Cómo se llama esta sesión? ¿Cómo se llama esta sesión? ¿Cuál es esa distinción? Aquí está. Jueces capítulo 15 es una distinción entre el otorgamiento de dones y el crecimiento del fruto. Grábatelo bien. Una cosa son los dones y otra cosa muy diferente, y conmigo, es el fruto. Y en la Biblia está bien claro, se ve evidenciado como los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Vamos a empezar a definir uno a uno, ¿vale? Dones. ¿Qué quiere decir esa palabrita? ¿Alguien lo sabe? Así es. Regalos. ¿Hiciste algo para merecerlo? No. Nadie hizo algo para merecer los dones que tienes. Como lo hemos visto muchas veces, solo son dados por Dios para la asignación que Él tiene para ti. O sea, ¿hay gente que puede estar en pecado fluyendo en dones? La respuesta es sí. No te vayas con la finta. Sin en cambio el fruto del Espíritu Santo. Bueno, para empezar, mira, las referencias. En casa tienes que checarlo. 1 Corintios 12 habla de los 9 dones. ¿Cuántos son? 9 dones. En el curso, en el instituto tenemos toda una materia que te habla cuáles son estos dones de poder, de milagros, dones del ver, así los clasificamos. O sea, les damos una categoría para que lo entendamos. 9 dones. Dones del Espíritu Santo. Te voy a decir uno y con un ejemplo lo voy a poner. Pero Gálatas capítulo 5, Pablo también habla, no ahora de los dones, sino del fruto. Es singular, ojo, fruto, no es plural. Cuando quieras referirte a esto, no lo tienes que hacer en plural, no son frutos, es el fruto. Fruto del Espíritu. Y empieza a decir, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. También son 9 virtudes. Ah, qué coincidencia. ¿Tú crees que es coincidencia? No.
Te lo voy a decir en otras palabras. Dones es lo que haces, fruto es lo que eres. Te lo voy a decir en otras palabras. El fruto son los rasgos de carácter que definen una persona. Ojo, no los dones. Digo conmigo, el fruto. Nuestro personaje, todo este capítulo 15 es una clara distinción. Que nuestro personaje tiene dones, pero no tiene ¿qué? Ahora, yo anhelo los dones. Estoy diciendo, ahora, nadie piensa que estoy diciendo los dones, no. Yo anhelo los dones. Mira, te lo voy a decir en otras palabras. Uno de los dones del Espíritu, don de lenguas. ¿De qué me serviría orar? No estoy menospreciándolo, anhelo. Porque la palabra es clara, anhelar los dones. ¿De qué me serviría tener, por ejemplo, don de lenguas? Y no dominar la única que tengo. Te lo voy a decir en otras palabras. Que yo ore y hable en idiomas desconocidos y sea un reverente chismoso. Por eso vas a ver muchos dones y a veces poco fruto. ¿Qué define la espiritualidad? Ojo. ¿Quieres realmente hacer una reflexión, una clara distinción de cómo espiritualmente estás ubicado el día de hoy? Levanta tu mano, ¿te gustaría? ¿Sí te gustaría? Ver cómo dice. ¿Dónde crees que tendrías que llevarlo? ¿Por tus dones o por tu fruto? Te lo voy a decir prácticamente a mi esposa, que es la que vive conmigo, que está todos los días conmigo. Que el día de mañana yo le diga, tengo tremendas profecías. Oh, qué bárbaro, mira, te apantallo con las profecías. Sí, pero que eres grosero, áspero. ¿Qué crees que agradecería más mi esposa? ¿Que siguiera profetizando o que cambiara los rasgos de mi carácter? Mide tu espiritualidad por el fruto que estás dando. ¿Son palabras del pastor? No. Hace muchos años el Señor Jesús nos dijo que cada uno de nosotros iba a ser conocido, no por los dones, por el fruto. Y con esto voy a cerrar. Porque aquel día, y en aquel día me llamo a que todos vamos a comparecer, un evento inminente. Nadie, como te dije, Sansón lo vamos a ver en su momento. Hubo un momento que él quería seguir jugando, ¿y qué crees? Lo que no se daba cuenta es que el Señor lo había abandonado. Porque Dios tiene un colmo. Y en algún día todos vamos a estar en esta escena, que esta es parte del Sermón del Monte, ¿recuerdas? Que lo vimos en este año. El Señor está concluyendo el sermón diciendo todo lo que nos espera. Y mira aquí quiero que conectes esto que hemos desarrollado. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ¿qué? Hacen la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. En otras palabras, ¿qué sería? ¿Aquel que hace la voluntad de Dios crees que no tiene el fruto del Espíritu Santo? Sí. En otras palabras, ¿cierto o no? Porque es imposible hacer la voluntad de Dios si no realmente estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí estás conmigo? Ahora, para que lo sigas tomando, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del fruto del Espíritu Santo. Hoy se enseña incluso que es algo diferente. A la luz de las Escrituras, ser lleno del Espíritu Santo es un hombre controlado, obediente, sometido, que tiene rasgos de carácter dominados. De nada serviría que digas que ser hombre o mujer llena del Espíritu Santo y como Sansón. Termino. Y el Señor responderá. Bueno, porque, perdón, no lo... En el día del juicio muchos dirán, eso a mí me alarma. Señor, Señor, profetizamos. Profecía es un don. 1 Corintios 2, y por eso te digo, ve a casa y checa cuáles son los 9 dones del Espíritu. Ahí está. En otras palabras, está diciendo, tengo dones, desarrollaba dones. ¿Son regalos? Se te dieron para tu asignación, claro. Expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. ¿Milagros no es otro don del Espíritu Santo? Chécalo ahí, 1 Corintios. Sí, di conmigo, sí. O sea, aquí hay gente que puede decirlo así, fluía. ¿O no? Y el Señor dice, pero yo le responderé, nunca los conocí. Ahí está lo que te decía. Una cosa es aceptación, otra cosa es aprobación. Nunca los conocí. Aléjense de mí. Ustedes. ¡Wow! ¿Cómo mides tu espiritualidad? Por tu desarrollo de tus dones. Dios usó a Sansón y estaba ajeno. Que midamos nuestra espiritualidad por cuánto de ese carácter de Cristo ya está en nosotros.